Hola, bienvenidos a Big Left, el centinela de los últimos tiempos. Acabo de bañarme en el río, extraordinaria el agua, pura, fantástica, buenísima agua. Ha llovido todo el día, ayer hubo un calor, cambia el calor me fui a bañar con calor, hoy día con lluvia, y está duro porque el agua está muy correntosa, está muy cargado, todavía primavera, hay harta agua en un caudal fuertísimo y tuve que agarrarme de una rama de un árbol para que no me llevara la corriente. Y hoy voy a hacer algo que no he hecho nunca en mi canal, que es prácticamente repetir un directo que hizo mi hijo. Mi hijo se llama Juan Sebastián Izquierdo Almarza y tiene mucha producción teórica. Y él tiene el mérito de que además de el conocimiento teórico inmenso, una gran erudición, tiene al mismo tiempo una experiencia de calle, de haber vivido en la calle y de calle en todos los sentidos. Entonces, también de militancia, de haber creado una propia organización política y es el que se enfrentó a lo que vamos a tratar hoy día, que es el estallido, llamado estallido social por los periodistas y ya quedó como ese nombre, que es un nombre que no corresponde. Nosotros le hemos denominado, o sea, un amigo mío lo denominó estallido fecal, y yo transmití esta expresión y mi hijo la tomó también y otros la han tomado. No era un estallido delictual, porque era gente normal, común y corriente. Algunos eran delincuentes, obviamente, pero la minoría. Entonces era un estallido fecal. ¿Por qué? Porque la gente fue a vaciar sus intestinos emocionales, fueron a vaciar sus intestinos espirituales, sus intestinos mentales, ideológicos, y su rabia, su enojo, su frustración, y cometieron un acto colectivo de defecación, algunas veces físicamente. Biológicamente fue una defecación, otras veces fue solamente emocional, mental, espiritual. Pero eso fue un estallido fecal. Y vamos a estudiar las causas del estallido fecal. Como les digo, voy a ser un plagiador de mi hijo. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy plagiando? ¿Por qué lo estoy copiando? Porque él hace los directos. El directo es muy bueno, es extraordinario. Está en su canal que es Seba Left. Ahí pueden también comprar sus libros y hay también mis dos libros que son autobiográficos, aquí en preventas sebaleft@gmail.com. ¿Y por qué hago esto? Porque el video es muy bueno. El que quiera vaya al canal de mi hijo, en Sebaleft, en los directos, en vivo, ponen ahí en vivo y aparece se llama Reflexiones sobre el desastre del 18 de octubre, después de 5 años del desastre. Ese es más o menos el título. Los que quieran ir, vayan. Los que ya han visto ese, si quieren repetírselo conmigo, se lo repiten conmigo porque yo tengo otra manera de hablar. Entonces yo tengo un público distinto, pero quiero esas conclusiones de mi hijo transmitirlas ahora y no tener un pudor, porque de repente voy a estar hablando, copiándole a él y no voy a tratar, o sea, no quiero que me interrumpa el pudor de decir, pucha, estoy copiando. No, es que es eso lo que lo estoy anunciando. En un 90 y tantos por ciento va a ser una copia. ¿Para qué? Para compartir estos conocimientos. ¿Ya? Eso. Y comenzamos con una especie de marco teórico, como dicen el marco teórico. Eh, yo lo que quiero es, primero, desmitificar la idea que tiene la mayoría de la gente de por qué se produce una revolución. La revolución piensa la gente que es cuando piensa la mayoría de las personas que se produce porque las personas, los colectivos, las masas están pasando lo pésimo, están eh, pasando hambre y necesidades. Es verdad, de alguna manera es verdad, pero lo que se estudia en la disciplina histórica es
las causas y cómo estos fenómenos se van repitiendo. Entonces, por ejemplo, las revoluciones liberales, como puede ser la revolución de independencia eh, de los Estados Unidos, de las 13 colonias, eso, un proceso que comenzó en 1776, culmina en 1883, 85. Es una guerra prolongada, dura. Entonces, ahí hay una revolución liberal, la primera. Después está la Revolución Francesa, las revoluciones de 1848 en toda Europa. Fue en Austria, en Italia, en Alemania, comenzó en Francia. Como decía alguno, un historiador decía, cuando Francia se resfría, no, cuando Francia estornuda, Europa se resfría. Entonces, fue una segunda revolución francesa, 1848, y se expandió a la monarquía austríaca. Tuvo que tener ayuda de Rusia para poder sofocar todo eso. En Italia hubo el comienzo de una especie de revolución de tipo casi comunista, y el Papa en esa época, Pío IX, no me acuerdo si era Pío IX u otro, se me olvida el nombre, de cuál Papa era, pero tuvo que refugiarse en el reino de las dos Sicilias, tuvo que huir con una sotana normal, común y corriente, y en Alemania estaba el germen de la unidad alemana. Entonces había una especie de... La unidad alemana estaba unida a lo que era la visión de una nación liberal, con una revolución liberal, que fracasó en muchos de estos reinos. En el reino de Sajonia, por ejemplo, de Hamburgo, de ahí vinieron emigraron a Chile, al sur de Chile, a Valdivia, se alojaron en Corral, en Mancera, en Niebla. En estos fuertes españoles tuvieron que alojarse ahí en un comienzo los que venían huyendo de haber sido revolucionarios liberales. Ese es el origen de la inmigración alemana, planificada por el gobierno de Manuel Montt y llevada a cabo por Vicente Pérez Rosales, al cual yo les recomiendo el libro Recuerdos del Pasado de Vicente Pérez Rosales. Se lo recomiendo porque es un libro entretenido total, muy entretenido, y que quiero leerlo en este canal. Es sin duda que quiero leerlo. No lo tengo, tengo que comprarlo y tenerlo y leerlo. Lo he leído, obviamente. Quiero leerlo por tercera vez a Vicente Pérez Rosales. Entonces, estas revoluciones tienen también su lógica, su causalidad, y después viene la revolución. La última revolución liberal es la rusa. Entonces ustedes me van a decir, pero ¿cómo va a ser la revolución rusa una revolución liberal? Sí, la revolución fue liberal. Fue en febrero del 1917. Y ahí vino el gobierno de Kerensky y la Duma. La Duma era como el Congreso, era un parlamento donde estaban todas las fuerzas políticas representadas, y estaban los socialdemócratas, etc. Yo he leído hartas veces eso, pero se me olvidan los nombres. En todo caso, estaban los mencheviques, famosos, que era la mayoría era menchevique, y los bolcheviques, que su nombre decía la mayoría. Los bolcheviques eran minoría, pero se llamaban mayoría. Y finalmente, de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, todos esos meses, se va incubando una posibilidad, un vacío de poder, donde Lenin, que lo trajeron los alemanes, le convidaron un tren que estaba refugiado en Suiza. Entonces los alemanes, que estaban peleando con Rusia, dijeron: queremos que hagan la paz. Y Lenin fue con su eslogan, era pan, pan y paz. El grito era pan y paz. Y con ese grito de pan y paz, Lenin logró un golpe de Estado. Él vio con un ojo de águila, se dio cuenta de que estaban las condiciones para dar un golpe de Estado en San Petersburgo. Y eso fue entonces, se transformó esa revolución que era liberal, donde estaba el famoso Kerensky mandando, que era un presidente tranquilo, y estaba presionado por los Estados Unidos, Wilson,
presionaba a Kerensky para que siguiera en la guerra y si no le iba a privar del capital que necesitaba esa naciente república rusa. Y la república rusa duró, como les digo, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 7 meses duró. Y fue muy culpable de la revolución bolchevique el presidente de los Estados Unidos, el presidente demócrata Wilson, y fue culpable de muchas cosas Wilson, porque fue culpable de las 14 medidas, el lobby sionista, la declaración de Balfour, etcétera, el tratado de Versalles que dejó tan mal a Alemania, que lo apuntaron a Alemania como que la Alemania era la culpable de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Y ahora recién en el 2008, por ahí, terminó de pagar la deuda. Alemania, la Alemania actual, terminó de pagar la deuda que tenía como responsable, pero es comillas de responsable, de la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial fue una locura colectiva donde todos se suicidaron unos con otros, fue una guerra de todos contra todos. Entonces, culpable, sí, de alguna manera Alemania era culpable. El Imperio Austrohúngaro también de alguna manera fue culpable, pero también lo fue Rusia, también lo fue Francia. Mm. Entonces, eh, ¿qué pasa con las revoluciones? Lo que uno piensa que las revoluciones son momentos de exasperación de la población, exactamente, están enojados, están exasperados, pero la teoría política es la siguiente, la teoría histórica es la siguiente. Las revoluciones se producen cuando ha habido un desarrollo de una prosperidad y esa prosperidad se ve interrumpida. Entonces, el siglo XVIII fue un siglo de desarrollo de prosperidad. El siglo XVIII fue muy próspero. Y esa prosperidad se interrumpió en un momento en Francia. ¿Por qué se interrumpió la prosperidad? Porque el rey se metió en unas guerras, sobre todo en la guerra de independencia de las 13 colonias de los Estados Unidos, de esa pequeña república que era los Estados Unidos, que estaba circunscrita a lo que es la costa atlántica, entre los Apalaches, los montes Apalaches y la costa atlántica, estaban las 13 colonias. Y las 13 colonias también estaban en un apogeo y de repente se frenó el apogeo. ¿Por qué se frenó el apogeo? Porque el rey Jorge de Inglaterra, les empezó a subir los impuestos. Entonces, en la rebelión de los colonos de las 13 colonias de los primitivos Estados Unidos fue por un problema de impuestos, porque los impuestos comenzaron a frenar esa prosperidad. Entonces, iban en una prosperidad, llegaron los impuestos, se frenó la prosperidad y viene el enojo, la ira, el estallido y viene la guerra de independencia de los Estados Unidos. En Francia había una prosperidad, esa prosperidad iba en aumento, iba creciendo en el siglo XVIII y de repente viene la guerra de... hay varias guerras, está la guerra primero, la guerra de los 7 años, y después de la guerra de los 7 años viene la guerra, eso fue contra Prusia, contra Inglaterra, y perdió Francia contra Inglaterra, y después viene una segunda guerra, que es la revancha en que Francia con España apoyan a Washington, apoyan a los rebeldes de las colonias americanas, de las 13 colonias, y ahí se produce una segunda guerra y eso desgastó las finanzas de la monarquía francesa y estaban exhaustos, había un problema económico. Por lo tanto, se cumple esta ley, que había una prosperidad y de repente esta prosperidad se detiene. Por eso se produce después la Revolución Francesa. Y en paralelo, o sea, esto es como el fuego. ¿Qué tiene que haber en el fuego? Material combustible, aire y la llama. Eso produce un incendio. El incendio necesita 3 elementos. Primero, que haya habido una prosperidad y esa prosperidad se haya detenido. Segundo, que haya un vacío de poder. El vacío de poder es muy importante. Y tercero, que haya un material combustible, digamos, que ese sería la ideología. Entonces, en el siglo XVIII
se fue generando en la misma Francia la ideología de la ilustración, el iluminismo, el racionalismo, y esto comienza en las clases altas, en la nobleza. Voltaire era un hombre rico, millonario, no era de origen millonario, pero él se hizo millonario con negocios que hizo y se rodeaba y se codeaba de la gente de la alta nobleza, etcétera. Diderot, d'Alembert, Montesquieu. Rousseau era una cosa más diferente. Era un vagabundo, digamos así, el Rousseau. Eh, el mismo el Marqués de Sade, que era extraordinario. Yo he leído a Marqués de Sade, es tremendo, muy buen literato y muy buen filósofo de alguna manera. Es crítico de la religión católica de una manera muy contundente, pero al final siempre la lógica es una, como decía la razón, decía Lutero, esa gran puta. Claro, depende de las premisas y cómo vayas elaborando tú los raciocinios para llegar. En todo caso, esta ideología empieza en las capas altas, pero va permeando hacia las capas medias, y en las capas medias aparecen precisamente los Robespierre, los Marat, los Danton, o sea, aparecen los jacobinos, aparece un núcleo de fuerza. Entonces, primero el pueblo, cuando hay un vacío de poder, se genera este vacío de poder, el pueblo aparece con su manifestación de la soberanía. Entonces, ahí es un momento en que la soberanía popular, la soberanía popular se expresa. Pero eso no significa que la soberanía popular sea algo bueno. A veces la soberanía popular se expresa de forma ciega, porque está respondiendo a una situación de enojo. Entonces, ¿y quién capitanea eso? Entonces, esa soberanía popular, en un momento determinado, es capitaneada por un grupo de exaltados, como en este caso los jacobinos. Y los jacobinos comandan, en la convención, comandan este grupo, que era un grupo de varios miles de jóvenes exaltados, hiper liberales, que querían cambiar todo, cambiaron el calendario, le hicieron culto a la diosa razón, todas esas cosas. Entonces ellos hicieron una cosa formidable porque lograron, por ejemplo, parar a todos los ejércitos, al ejército prusiano, al austríaco, al español, etcétera, al inglés, o sea, todos los ejércitos que estaban enfurecidos, todos los monarcas de Europa. El monarca, los Habsburgo de Viena lo encontraban inverosímil, inadmisible esto, que hayan cortado la cabeza del rey Luis XVI. Entonces atacaban. Y ellos hicieron la leva masiva, crearon la leva masiva. En el fondo fueron los que crearon el servicio militar obligatorio con la Revolución Francesa. Entonces, eso. Después la Revolución Rusa. ¿Qué es lo que te cuenta a ti un documental? De que estaban los mujiks, que eran los campesinos, vivían pésimo, es cierto, pero los mujiks, curiosamente, el campesinado era reaccionario. O sea, ¿de dónde se nutrió el ejército blanco, que fue el ejército que se opuso al ejército rojo en la guerra civil de 1918, 19, 20, 21, 22? En esa guerra espantosa, una guerra civil en toda Rusia, el campesinado estaba como siempre ocurre, el campesinado estaba con los nobles, estaba con la iglesia ortodoxa, estaba con la tradición y con el rey y con las cosas antiguas, tradicional. Entonces, ellos eran los que lo estaban pasando mal, siempre lo habían pasado mal. Entonces, el documental en la televisión, qué sé yo, en YouTube, te muestran eso, pero eso no es así. ¿Qué es lo que pasó? Que el emperador llamado zar, Nicolás II, incrementó el desarrollo de la burguesía y de la industria en San Petersburgo, en Moscú, en Petrogrado, etcétera. O sea, en distintos lugares, en Kazán, etcétera, había una serie de ciudades donde comenzó a existir una burguesía, y al existir una burguesía existió un proletariado, una clase obrera. Y todos ellos estaban contentos porque los obreros iban subiendo de nivel, iban subiendo sus remuneraciones y los burgueses iban subiendo sus ganancias. Y todo esto iba increciendo.
Pero vino la guerra ruso-japonesa y se produjo un vacío de poder, un desprestigio del zar, y vino la primera intento revolucionario que fue el de 1905. Y después, en 1917, en febrero, se produce el estallido total. ¿Por qué? Porque esta prosperidad llega a un momento en que se detiene con el ingreso de Rusia a la Primera Guerra Mundial, se detiene este increchendo de la prosperidad en las ciudades. ¿Y dónde se produce la revolución? En las ciudades. ¿Dónde se produce? En la tropa que estaba en el frente, porque estaban cabreados. Pero ellos tenían el recuerdo de una vida que iba aumentando su nivel de prosperidad y de bienestar en las ciudades. Ahí fue la revolución. Ahí fue la revolución liberal, como les digo. Y después lo que hubo es un golpe de Estado de un movimiento organizado al estilo leninista dirigido por el mismo Lenin. De ahí viene la organización leninista. Los bolcheviques eran 10.000 militantes. O sea, 10.000 militantes fanáticos. Por eso les recomiendo la película El Doctor Zhivago. El Doctor Zhivago. Tienen que ver esa película. Es la mejor película de cine de todos los tiempos. Entremezcla un drama de amor, de dos amores. El hombre tiene dos mujeres por circunstancias de la guerra, pero van mostrando todo lo que es el absurdo del comunismo, de los bolcheviques. Y ahí está uno de ellos, que era uno de estos locos. 10.000 militantes tenían que estar dominando a 160 millones de habitantes, que era la población que tenía el imperio de los zares. Entonces, ¿se cumple este principio en la Revolución Rusa? Sí. La prosperidad que se interrumpe. Después hay que agregarle el otro ingrediente, la ideología. Hacía ya décadas, desde el siglo XIX, 1860 en adelante, que había una serie de jóvenes revolucionarios que estaban anarquistas, sobre todo, que hicieron el mismo hermano de Lenin, de Vladimir Ilich Ulyanov, el hermano de Lenin, que era una familia de clase media alta, había, había terminado preso, y no sé si fue ejecutado, se me olvida el detalle, pero él había tratado de matar a uno de las grandes autoridades. Era un anarquista de bomba, los anarquistas que ponían bombas y la ideología eh, socialista, comunista, anarquista, socialdemócrata, todas estas ideologías revolucionarias, liberales y no liberales, ellas estaban ahí, haciendo caldo de cultivo desde hacía un muy buen tiempo. Y se dio la circunstancia de que Nicolás II fue torpe en sus decisiones, no debería haber entrado a la Primera Guerra Mundial, y si no entraba él, no había Primera Guerra Mundial, porque él fue el que le detonó la Guerra Mundial de alguna forma, Nicolás II. Y ahora la Iglesia Ortodoxa lo pone como santo. Pero sí, esa familia es santa porque fueron mártires cristianos, es verdad. Le ponen aureola. Y tenía buenas intenciones, el tipo creía que se comunicaba con Dios, que Dios le decía métete a la guerra, y bueno, era su inconsciente o los asesores que tenía. Entonces, cuando hay un manejo político torpe, como en el caso de Nicolás II, se produce un vacío de poder. Entonces, está el vacío de poder, está esta prosperidad que se interrumpe y está la ideología, los grupos, la diversidad de grupos. Esto en la Revolución Francesa, en la Revolución Rusa y en todas las revoluciones se da esto. Y si vamos a Chile, nos vamos a Chile, tendríamos en toda la revolución hispanoamericana, el siglo XVIII en Hispanoamérica fue un siglo de muchísima prosperidad. Tanto así, que lo he repetido, pero lo vuelvo a decir, que el estudioso alemán Humboldt, por eso tiene el nombre de la corriente de Humboldt, porque él se dio cuenta de esta corriente fría que baña las costas de Chile y del Perú y que viene de la Antártica. Él recorrió toda esta costa, estuvo sobre todo en lo que era la Nueva España, que es México, por el lado del Pacífico, y él estudió el nivel de vida del campesino mexicano y llegó a decir que era 5 veces superior
a el nivel de vida del campesino alemán. Había una prosperidad en Hispanoamérica y había una prosperidad increciendo. En nuestro país tuvimos unos gobernadores como por ejemplo Antonio Manso de Velasco, extraordinario fundador de ciudades, y el otro grande que fue Ambrosio Higgins, el padre de Bernardo Higgins, un hombre muy proactivo, tremendo, que fundó un montón de villas, ciudades, e incluso quería traer cultivos del trópico y ensayó cultivos. Era un tipo muy activo y era la política de la dinastía borbónica de el despotismo ilustrado, que el lema era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, y mediante una gestión administrativa eh, dinámica, intensa. Entonces, pero esto se interrumpió. ¿Por qué se interrumpió? Porque vino un vacío de poder. Ese vacío de poder fue que Napoleón tomó al rey de España, que era Carlos IV, que abdicó en favor de su hijo Fernando VII, y el Fernando VII lo obligó a abdicar en favor de José Bonaparte, que era su hermano mayor. Y listo. Entonces hubo un vacío de poder. La metrópoli, la península ibérica, estaba en una guerra. En Portugal, en España, estaban peleando contra un ejército de 300.000 de las mejores tropas que había en esa época, de las tropas napoleónicas, y había que luchar como sea. Entonces había un vacío de poder. Está el vacío de poder, está esa prosperidad que se interrumpe, y está la ideología. La ideología estaba en algunos nomás, eran pocos. Y están los nombres de las calles donde uno va a cualquier pueblo, va a encontrar el nombre Fray Camilo Enríquez. Va a encontrar qué sé yo, los Carreras, Higgins, Juan Martínez de Rosa, etc. Entonces, no había mucha actividad ideológica, esa es la verdad, en lo que es Hispanoamérica. Pero se fue dando en el proceso. Inicialmente era una cosa de los cabildos, de tener más poder los cabildos, y en los cabildos imponerse a otros cabildos, en este caso el Cabildo de Santiago, imponerse a Concepción, imponerse a La Serena, etcétera, a Valdivia, y tratar de tener una autogestión mientras el rey eh, manifestando lealtad al rey. Pero después se fue dando esta cosa ideológica de estos grupos que van tomando el poder. En este caso los Carrera, los hermanos Carrera son los que toman el poder. Son como los jacobinos, son como los Robespierre, digamos. No en el sentido de que tengan esa misma característica moral, sino que eran los que hicieron aquello, tratar de consolidar la revolución de un grupo extremo, lo que hizo Lenin en su revolución. Entonces, eso es básicamente, históricamente, para no darles más lata, porque llevo 28 minutos con eso. ¿Qué pasó en Chile? En Chile nos vamos estábamos en la revolución de la independencia. Después tuvimos una serie de intentos de organización y viene la revolución conservadora, viene una insurrección conservadora que es la de Portales, la que comanda eh, Joaquín Prieto, Vial, ya. Y se viene a ordenar esto, y no hay un vacío de poder. Entonces, como hay un poder que quiere mandar, las revoluciones que surgieron después, como la de 1851 y 1859, en el gobierno de Manuel Montt, hubo dos revoluciones. Esas dos revoluciones fueron aplastadas, porque había una voluntad de poder, no había vacío de poder, había ideología, pero no había tampoco una interrupción de la prosperidad. La prosperidad estaba en alza, porque había orden, y la gente en su mayoría estaban por el sistema portaliano, apoyando este sistema que nosotros en el futuro, en el siglo XX, Francisco Antonio Encina le llamó sistema portaliano por ponerle un nombre. Pero en esa época ellos no hablaban, la gente no decía, estamos apoyando el sistema portaliano. No, ellos estaban apoyando a don Manuel Montt, al presidente Manuel Montt recién elegido, porque querían continuidad, porque había prosperidad, no había interrupción de la prosperidad, había ideología liberal de los pipiolos, pero no había vacío de poder. Por lo tanto, las dos revoluciones fracasaron, como había fracasado la del 1905 en Rusia. Entonces,
Después viene la revolución exitosa, que es la del 1891, que es la orgía, es una orgía liberal. Imagínense que Balmaceda era un liberal, pero Balmaceda como liberal tiene que defender el prestigio de la autoridad presidencial por sobre la politiquería enfermiza que ya se había apoderado de todos los espíritus. Entonces, él defiende el prestigio y el poder del presidente de la República, es decir, está defendiendo lo que llama después el historiador Encina el sistema portaliano, lo está defendiendo, siendo él un liberal, no teniéndolo él en su sangre, él no es un conservador, un autoritario, pero se transforma en un autoritario para, para poder, y da su vida en eso, se termina suicidando. Pero, ¿quién gana? Gana esta orgía liberal y se produce la era parlamentaria, sin un cambio de constitución. Se conserva la constitución del 33. Y esta era parlamentaria que dura 30 años, o sea, cada 30 años más o menos, cada 30, 40 años se produce en Chile un estallido. Entonces, de 1891, 1901, 1911, 1921 son 30 años. Es decir, en 1920 viene la presidencia de Arturo Alessandri, la primera presidencia, y está todo el caldo de cabeza de anarquistas, marxistas, nacionalistas, corporativistas, todos van por una sola cosa, es la orgía social. Ya no es la liberal, es la orgía social. Porque necesitamos aprobar un montón de legislaciones básicas, como la ley de las 8 horas, etc. Entonces, todas estas legislaciones estaban obstruidas y pendientes en el Congreso, y el Congreso se estaban tratando de subir la dieta parlamentaria, subirse los sueldos, y desde las galerías, los oficiales, tenientes, capitanes del ejército, hacen el ruido de sables, es decir, protestan y dicen, queremos que esto fue el 4 de septiembre de 1924. Es el inicio de otro estallido, pero es un estallido que está comandado por los uniformados, por el ejército, por por los oficiales jóvenes. Y esto se genera una junta y después viene otro golpe de Estado que lo capitanea, entre otros, Carlos Ibáñez del Campo, pistola en mano, acompañado de algunos soldados, se toma la moneda y comienza otro proceso. Traer de vuelta a Arturo Alessandri Palma y redactar una constitución. Entonces Arturo Alessandri Palma redacta la constitución, él, porque había todo un sistema de representatividad popular, que había que hacerlo según la soberanía popular y esto que el otro, pero como Arturo Alessandri se dio cuenta que eso iba a durar mucho y no se iban a poner de acuerdo, dijo, en vez de que se pongan de acuerdo, yo voy a dictar la constitución, y la dictó él. Y esa constitución consolidó esa rebelión militar y popular, de jóvenes sobre todo. Estaba la FECH, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la Federación de Estudiantes Secundarios de esa época, que eran jóvenes, donde estaba mi padre, que eran jóvenes decentes, jóvenes no violentos, jóvenes ilustrados, jóvenes generosos, jóvenes que se dedicaban a enseñar a los obreros, a educar a los obreros, a alfabetizar. Seguían la doctrina de León XIII, la Rerum Novarum, inspirados en la encíclica de León XIII, la encíclica social, con patriotismo, con banderas chilenas, nacionales, con una sola bandera, la bandera chilena. Esa revolución termina consolidándose lentamente, viene el gobierno de Ibáñez, viene la crisis del 29, que es la crisis del 30, 31, 32, la anarquía en el año 32, una república socialista breve, comandada por Marmaduke Grove, que era el jefe de la FACH, de la Fuerza Aérea, que estaba debutando en la política, recién fundada la Fuerza Aérea, Carabineros recién fundado, y comienza
un ciclo de 40 años. Ese ciclo de 40 años, a ver, vamos a ver si son 40 años. Del, del 33, cuando ya, después de, cuando regresa Arturo Alessandri a su segundo periodo, 32 al 33 al 38. Entonces, 33, 43, 53, 63, 73, hasta el año 73. Son 40 años. 40 años en que vivimos una realidad de proteccionismo, altos aranceles, un Estado propulsor, vino el gobierno del Frente Amplio, del Frente Popular, perdón, del Frente Popular, donde se creó la Corfo, etcétera, etcétera. Entonces todo este Chile de los años 30, 40, 50, 60, esos 40 años, acabó en una hipertrofia. Cuando se hipertrofia algo, viene una hipertrofia. Es decir, hubo una revolución fallida, que fue la revolución de Allende. ¿Por qué Allende fue fallido? Porque no había una interrupción de la prosperidad. La prosperidad estaba básicamente en una línea continua de prosperidad. Había una fervor revolucionario y había un trabajo ideológico muy profundo, que eso era lo que más había, que llegó a permear a un 40% del país. Había un 40% del país que estaba fiel a Allende, a pesar de estar sufriendo los rigores del desabastecimiento, las filas para obtener las cosas mínimas, y a pesar del desorden que había y de lo, lo enfermante que era, esa es la palabra, que enfermaban los nervios. A pesar de eso, de lo negativo, un 40% seguía, y después bajó, pero no importa, un 30 y tantos por ciento seguía apoyando a ese régimen revolucionario de Salvador Allende, a pesar de estar tragando y degustando un fracaso político-económico. Entonces es una revolución fracasada. Y viene el pronunciamiento militar y comienza una nueva revolución, que es una revolución desde la cúspide, desde la élite, desde los halcónicos que se constituyeron en ese momento. Y eso lo describe muy bien este hombre, que tiene un libro que leí que se llamaba, es un marxista, Molián, Tomás Molián, El Chile perplejo. Es verdad todo lo que él dice. Es una revolución desde arriba, como era el despotismo ilustrado. Todo con el pueblo, pero sin el pueblo. Y comienza a, a establecerse una serie de cambios, como es implementar el ladrillo. En abril del año 1975 comienza a implementarse otra política económica liberal, que era necesaria. Sin duda que era necesaria. Y fracasó por un problema de los... faltaba una regulación bancaria, faltaba, porque hubo una burbuja ahí, faltaba el tema del dólar fijo, fue una bomba de tiempo, y finalmente estalló esto a finales del año 81. En pleno año 82 se le llama la crisis del 82, que fue la pérdida. El PIB chileno bajó a menos 14, o sea, menos 14 en contra, y más de 1 millón de cesantes. Eso generó un malestar muy grande. Entonces, hay algunos que me han dicho: ¿por qué tú llamas dictadura al gobierno del militar? Fue una dictadura en términos estrictos, teóricos, politológicos. Desde el 11 de septiembre de 1973 al 11 de septiembre de 1980, 7 años exactos, fue un gobierno dictatorial. Pero a partir del 11 de septiembre de 1980, con el plebiscito, que fue un plebiscito transparente y correcto, el 67% de los chilenos le dijeron sí al régimen militar. Pero como vino, eso fue el año 80, el 11 de marzo de 1981 entró Pinochet a la moneda.
que había sido bombardeada, fue refaccionada y él entró como presidente electo por una constitución aprobada por el pueblo. Entonces, a partir del 11 de marzo de 1981, perdón, comienza el mandato presidencial democrático republicano de transición del gobierno de su excelencia el presidente Augusto Pinochet Ugarte. Pero tuvo la mala raja, como decimos en Chile, la mala suerte de que vino inmediatamente en el año 81 a finales y en el 82 en pleno y en el 83 ya con masas en las calles, la crisis del 82, que fue una crisis brutal, con un menos 14 de baja del PIB, un decrecimiento de menos 14 y más de 1 millón de padres de familia cesantes, porque en esa época había padres de familia. Es muy interesante esa novela que han hecho que se llama Los 80, donde muestra una familia modelo chilena, una familia típica de clase media baja y los entretelones que viven. Está orientada con mucho hacia el comunismo, como siempre. El señor Wood, yo lo conocí, es un hombre de alta alcurnia, por favor, pero él es comunista. Y él es el cineasta de esta cuestión, de esa serial, Los 80, que es muy recomendable porque en realidad muestra al chileno perfecto, ¿sí? Es una cosa perfecta, súper bien hecha. Mm. Entonces, logra el régimen de su excelencia, el presidente democráticamente elegido, Augusto Pinochet de Ugarte, logra sortear el problema de la insurrección de masas mediante una represión potente. 18.000 soldados a la calle en 1983. Pero al mismo tiempo hace un juego de piernas, como él dice, distrae la situación y él vuelve como una política estatista y pone al ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, que era de la antigua escuela nacionalista, estatista, y parece como que hubiera un cambio de giro hacia el estatismo y hacia un autoritarismo, porque tenía que reprimir todos esos estallidos, que son 17 estallidos que le hicieron en los años 80, jornadas de protesta, etcétera. Entonces, él en un momento determinado hace un cambio en un enroque y mete a Hernán Vigi al Ministerio de Hacienda y comienza el resurgimiento económico a partir de 1985, 86, 87. Y ya en el 87 estamos no me acuerdo qué cifra, pero yo cuando llegamos al año 89, el año 88, cuando viene el plebiscito del 5 de octubre, en que gana el no. ¿Por qué gana el no? Porque la gente había tenido el recuerdo de lo que fue la crisis del 82. Que si hubiera habido un vacío de poder en la crisis del 82, habría caído Pinochet. Pero Pinochet no, sacó la pistola y dijo no. Entonces no hubo vacío de poder. Entonces se juntaban los dos elementos. El trabajo de la izquierda, que había sido intenso durante los 70, de forma clandestina, en un bla bla, oreja a oreja, boca a boca, persona a persona, atacaban a cada... El trabajo de masas no es un hombre que se para arriba de un cajón frutero y le da un discurso a la gente. No, el trabajo de masas de los años 70, el cual yo participé, era hombre por hombre, marcación a cada hombre. Cada hombre tiene que ser, tú tienes que hacerte amigo de este otro. Y a cada uno que te haces amigo, tienes que empezar a traerlo hacia el marxismo-leninismo. Por lo tanto, el trabajo de masas, el trabajo ideológico que existía. Existía lo que era que estábamos en una prosperidad en el año 80 y vino la contracción. Por lo tanto, estaba propicio para una revolución, pero no hubo vacío de poder, sino que Pinochet se impuso a un costo político muy grande, porque después, cuando estaba por la Constitución planificado eso, que estaba estatuido, que tenía que haber un plebiscito el año 88, perdió el plebiscito porque fue el costo político de haberse mantenido con dureza frente a esa cantidad de gente que pasó de ser un 30 y tantos % en el plebiscito
del 11 de septiembre de 1980, cuando se aprobó la Constitución, que nos rige actualmente, hasta el, hasta, hasta el, o sea, ese 30% se incrementó a un 55%. Incrementó fuerzas a un 55%. Por lo tanto, el plebiscito del año 88 fue 55 contra 45. Eso fue. Es importante recordar que después de 16 años de gobierno, un gobierno difícil, porque recibió un país en ruinas, tuvo que levantarlo y después tuvo una crisis muy fuerte, la del 82, y tuvo problemas políticos permanentes como estos 17 estallidos, más un accionar de los terroristas intenso. Por lo tanto, hay que entender de que ese régimen tuvo un apoyo contundente, porque un 44 o 45% en ese plebiscito es un apoyo contundente a 16 años de gobierno. Y esos 45 después se trasladaron a los que heredaron esto, que fueron Renovación Nacional y la UDI. Y comienzan los 30 años, los 30 años. Y viene el régimen de Elwin y el régimen de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Es decir, la concertación demócrata cristiana. La concertación de del cristianismo liberal, porque ellos se llamaban el cristianismo social. Pero no era cristianismo social, era un cristianismo liberal, porque se había cambiado ya. Ya no era la ideología de Jacques Maritain, no. Era una ideología en que ellos tomaron todo lo que había dejado el gobierno militar. El gobierno, no el gobierno militar, el gobierno de su excelencia el presidente, electo en elecciones, porque fue electo en elección. Ya lo vuelvo a repetir. Y entonces, el gobierno, el régimen, el gobierno de Elwin eh, tenía una inspiración más bien, ¿cómo le podría decir? Ingenua, bien intencionada, y el gobierno de Eduardo Frei también. Es decir, la concertación demócrata liberal, que es una contradicción, cristiano liberal es una contradicción. Democracia liberal no es contradictorio. Entonces, demócrata liberal estaba como vagón de cola el Partido Socialista y el Partido por la Democracia. Eran cuatro partidos. Entonces, el Partido Socialista y el Partido Socialista y el Partido por la Democracia que había creado Ricardo Lagos estaban como vagón de cola. Es decir, lo que regía en ese momento el espíritu, la hegemonía era de una visión de la democracia cristiana, todavía con militantes de de buen cuño. No eran militantes que iban por la pura plata. No, eran gente que todavía venía de buen linaje demócrata cristiano, como había sido, como era el hijo, por ejemplo, el hijo de Eduardo Frei. Eran gente que tenía un cierto pedigrí político, espiritual, mental. Entonces, la concertación de los 90 está viento en popa, porque el mundo había caído, el muro de Berlín, había caído la Unión, la Unión Soviética había implosionado, entonces estábamos todos, vino Fukuyama, el teórico, y dijo, este es el fin de la historia. Ha triunfado el liberalismo económico y el liberalismo político en Europa del Este, en Rusia, en China se estaban implementando las políticas de Deng Xiaoping, por lo tanto va a llegar una libertad política en algún momento, porque si hay libertad económica va a venir libertad política, era un dogma. Y en todas partes se repetía el dogma, bajemos los aranceles, hagamos tratados de libre comercio. Y eso fue la orgía de los tratados de libre comercio. Benditos sean, porque fueron muy buenos. Y ahí el gobierno de Frei fue puro tratado de libre comercio con esto, con lo otro, tratado de libre comercio. Y viene el año 2000. El año 2000 hay una competencia muy grande entre Lavín y Ricardo Lagos que demostró una debilidad de la concertación. Se había recompuesto la oposición y buscaron en este cosismo, en este hombre, Joaquín Lavín, que había dado un terremoto, había sacado 90% de aprobación en la comuna de Las Condes, era capaz de
ir más allá de las fronteras ideológicas, y porque Las Condes tiene, por decir, un 70% de derecha y hay un 30% de izquierda en Las Condes. Pero él fue capaz de agarrar gente de izquierda para apoyarlo en su gestión, que era una gestión proactiva, etcétera, como alcalde de Las Condes, y se presenta y viene una campaña intensa, dinámica de Lavín que llega a igualar a Lagos en la primera vuelta. Iguala a Lagos en la primera vuelta. Y Lagos y toda la concertación se hicieron pipí, porque pensaron de que podían perder, que el populismo, el cosismo de Joaquín Lavín iba a ganar a la espléndida estatura de estadista que era Ricardo Lagos. Y vino la segunda vuelta, ¿y quién apoyó al Ricardo Lagos? El Partido Comunista. Los votos del Partido Comunista, que era un partido insignificante, desde el retorno a la democracia, que llaman retorno, porque el retorno en la democracia comenzó en 1981. Fue un periodo de transición con el presidente Pinochet. Después vino el segundo presidente, para que nos pongamos claros, segundo presidente, Elwin. Entonces, el Partido Comunista era un 5%, un 6%, un 7% máximo. Presentaban unos candidatos, me acuerdo, presentaron un candidato que era un cura. Un cura lo mandaron de candidato y sacó un 7%, una cosa así. No me acuerdo el nombre del cura. Entonces, el Partido Comunista, el Partido Humanista, que también era un partido marginal, los ecologistas, los que habían apoyado en la candidatura de Max Neff, que fue eso en el año 1994, en esa elección donde sacó eh, mayoría absoluta a la primera vuelta Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Estaba Max Neff, estaba, me acuerdo, José Piñera, que sacó 5%, fue la tercera, eh, y el comunista, que era un cura, creo. Bueno, entonces comienza a tener un protagonismo la fuerza de izquierda, la izquierda extrema, y esta izquierda extrema había estado trabajando durante los 90 en todo lo que era la cultura, el cine, el teatro, la literatura, la poesía, la música y todo eso. Entonces, y los colegios, perdón, y las universidades. Y empieza entonces en, en el gobierno de Lagos se da una cosa muy notable, que Lagos hace una especie de agudización de las contradicciones, agudiza las contradicciones del capitalismo. Todo lo que él hace está orientado a agudizar las contradicciones y a que la gente esté completamente desesperada y enojada con el sistema capitalista y con la empresa privada, tomando una serie de medidas. Pero al mismo tiempo, él, como era socialista de corazón, abre la puerta de Morán de 80 con una gran solemnidad y comienza un trabajo desde el Estado de concientización y deja espacios y empieza a financiar desde el Estado lo que es la política la ideologización de las juventudes chilenas. Empieza el trabajo ideológico ya con apoyo estatal firme, a partir del año 2000. ¿Y qué es lo que hace Ricardo Lagos para agudizar las contradicciones del sistema capitalista que él detesta y que él quería que la gente detestara? Primero, ¿por dónde nos metemos? Las autopistas concesionadas. Las autopistas concesionadas es una cosa que hasta el día de hoy indigna. Si uno viaja de Puerto Montt a Santiago, son 20 peajes. Yo he hablado con gente que ha ido a Estados Unidos, me dice que pasan de un estado a otro y hay un peaje en 500 kilómetros, hay un peaje. Aquí hay un peaje cada ciudad. Tú pasas para llegar a, por ejemplo, qué sé yo, de, de Temuco a Chillán,
pasas por 1, 2, 3, 4, 5 peajes para llegar de Temuco a Chillán. Vas pagando, pagando, pagando. Todo el mundo está pagando. Eso es enfermante. Estaba, por ejemplo, la avenida Kennedy, que era una avenida que se hizo en tiempos de Pinochet. Comenzó creo en tiempos de Allende, ya estaba empezando esa. Pues yo vivía ahí en la desembocadura de Kennedy. Sí, estaba ya empezando en tiempos era un proyecto que venía de antes, pero se consolidó, se terminó en tiempos de Pinochet. Y sin embargo, se le puso un tag, se le puso un cobro. Cuando uno iba llegando a la rotonda Pérez Sujovich, venía un cobro, lo cual era indignante, porque mi padre comenzó y le decía a mi madre, ¿cómo es esto que exista la Kennedy? ¿Cómo es esto que exista la Kennedy? ¿Para qué es esta avenida? Decía mi padre, si no hay nadie aquí. O sea, no tenía visión de futuro, mi viejo, de que ahí se iba a llenar de edificios por todos lados y que iba a ser, incluso iba a estar colapsada la Kennedy de autos. Pero en esa época él andaba solo, se venía del centro de la Kennedy hasta mi casa. Yo tenía mi casa estaba en la desembocadura de la Kennedy, donde ahora hay un paso a nivel. Ahí yo iba a buscar la leche de la vaca recién ordeñada en casas campesinas. Entonces, yo en mi corta vida he visto cómo ha cambiado el paisaje urbano de una manera absoluta, porque donde había campo y había vacas, y yo iba ahí, había choclos, había viñedos, había unas lagunas, había unos tranques, y había campesinos. Ahora hay autopistas, de locos. Bueno, el tema de las carreteras concesionadas, que finalmente Lagos venía de ese tema, porque él había sido ministro de Obras Públicas. Entonces, él ya tenía una cosa que era, por un lado, hacer negocios y ganar plata, porque él también es un personaje corrupto, es un personaje mentiroso. Yo lo pillé en muchas mentiras. Si me pongo a refutar a Ricardo Lagos en este momento, me voy a pasar una hora refutándolo y no es el tema de este video. Pero yo les puedo decir que es un mentiroso total, como el otro huevón que era el Francisco Vidal, otro mentiroso total. Y el señor Insulza, qué tipo más repugnante, pero no vamos a ponernos a pelar, vamos para adelante. Entonces Lagos, ese es un punto. Después que tenía él como su trayectoria como ministro de Obras Públicas. Después como ministro de Educación también se le ocurrió algo. ¿Qué es lo que era? El crear el CAE. Fíjense que el CAE, antes existía lo que se llamaba el Fondo Solidario. Yo estudié y no me titulé. ¿Por qué? Porque era comunista, entonces pasaba haciendo pura politiquería, era un mujeriego y era un marihuanero también, no completamente, pero me gustaba la marihuana y me gustaba el rock y todo eso. Así que me iba a terminar mi carrera, ni cagando terminé mi carrera. Pero quedé endeudado y esa deuda me daba mucha rabia pagarla. Fíjense, sabiendo que yo era el culpable de no haberme titulado. ¿Por qué? Porque como no me titulé, esos años que estuve en la universidad tuve que pagarlos hasta el último peso, y estando yo padre de familia me costaba, me dolía. Era algo muy duro, muy injusto, y no injusto, uno se le daba rabia. ¿Diga? El sistema en el cual yo empecé en la universidad era un sistema que era el antiguo, que era, tú entras y la universidad era gratis. La universidad era gratis, pero había un proceso de selección muy extremado. Se presentaban 130.000 personas a dar la prueba de aptitud académica y entraban muy pocos. Yo me acuerdo en Derecho, en la Universidad Católica éramos 80 las vacantes, y lo que se titulaban eran 20 o 30 al año, pero entrábamos 80. Y el que eran puntajes ponderados, que se llamaba un porcentaje de la 30%. Ese era el puntaje que daban la enseñanza media. Un 30% era la prueba específica de ciencias sociales, otro 20% la prueba de aptitud académica verbal, la prueba de aptitud académica matemática, etc. Entonces, era una serie de porcentajes a cada una de las pruebas y a las notas de enseñanza media. Y ahí uno obtenía el cupo y era gratis. Era gratis porque era una selección de talento. Y había algunos que tenían plata y no podían entrar porque no tenían el talento. Yo conocía varios, por ejemplo, uno que quería, hijo de un amigo de mi padre, que él quería ser doctor, médico, y no le daba el puntaje. Y de nuevo al año siguiente se preparaba y se preparaba, pero no le daba el puntaje porque en la
prueba de aptitud académica medía un coeficiente intelectual. Eran preguntas de inteligencia. Entonces no era una cosa de conocimiento. Tú te podías preparar, pero no te daba para más. Yo me acuerdo, tenía mi amigo comunista, que él siempre sacaba, hacíamos los ensayos de los facsímiles y él sacaba siempre 640, no subía a 650. Y yo no bajaba de 750, siempre 800, 750. Tenía más de 100 puntos siempre, y todas las veces que hacíamos los facsímiles yo sacaba más de 100 puntos que él, de todas maneras. Entonces eso es porque estaba midiendo una capacidad intelectual. Entonces, los que tenían plata no podían, pero después vino la libertad. El año 80 vino dos cosas. En el año 1980 vino la cobranza, donde se empezó a cobrar la universidad. Me acuerdo, fue una cosa que hubo un escándalo, porque estaban cobrando a la Universidad Católica, se cobró la cuota cero, me acuerdo. Yo lo viví eso. Y después, al mismo tiempo, se dio una libertad de que se crearan universidades, y se creó la primera fue la Universidad Gabriela Mistral, donde iban los que no le daba el puntaje, pero sí los papás tenían plata. Entonces iban, pero era una universidad bien seria. Entonces, este sistema, que primero era, como les digo, gratis por selección, y después fue con el Fondo Solidario, que uno tenía que pagar todo al final, era una estafa, tenía que pagar uno todo, terminó con Lagos, que puso el CAE. Y el CAE se combinó con este negocio de mercantil de universidades que brotaron como callampas, una serie de universidades privadas. Montones. Me acuerdo en el barrio República, lleno de universidades. Como decía el ministro de la Bachelet, universidades de baquelita, le decía. Bueno, universidades que estaban orientadas nada más que a darle un título a la persona, a que los exámenes o sea, de poca rigurosidad, de poca rigurosidad. Entonces el CAE fue el crédito con aval del Estado. Entonces, ¿qué pasó? Había una generación que estaba en la década del 90, que tenían padres que eran la familia esta de los 80, que eran familias de clase media baja, y de clases bajas que ya eran clase media baja, y que nunca habían llegado a la universidad. Entonces le decían al niño: tú con 18 años vas a ser alguien en la vida, tú vas a ser alguien y vas a poder ser un hombre exitoso y un hombre que va a triunfar en la vida. Entonces ellos se metieron a estudiar, terminaron sus títulos en unas universidades malas, y ese título no es competitivo, y estaba lleno de títulos, de titulados, estaba lleno de gente que había terminado y que era cesante, que tenía un título, eran profesionales, no muy calificados, pero en el mercado laboral no había trabajo, eran cesantes y endeudados. Y endeudados. Eso es un caldo de cultivo para una frustración y un enojo con la vida, porque te dijeron a los 18 años: métete a estudiar esto. Entonces, de 200.000 alumnos que había en la universidad, se expandió a 1.000.000. Y los liberales de la derecha aplaudían todo esto. Decían: esto es un logro de nuestro sistema. Cuando en el fondo lo que se requiere es, en todos los países, por un profesional, dos técnicos. Es decir, debería haber habido, como había 200.000 en la universidad, debería haber habido 1.000.000 o, un millón o lo que sea, pero de estudiantes de algo técnico, que es algo más realista. Pero aquí estaba esa cosa aspiracional, esa cosa de, de ir de arribismo, de complejo. Entonces, esa es una cosa, el CAE. Otra cosa, las autopistas concesionadas. Otra de las cosas es el tema de la AFP. Obviamente que los socialistas, y Ricardo Lagos era un socialista, odian las AFP. Las AFP trajeron estabilidad a Chile, y es una certificación, una seguridad de que hay ahorro. ¿Y cuando se producen las crisis? Las crisis financieras se producen cuando no hay ahorro, cuando el crédito es más grande que el ahorro. Y en Chile no hemos tenido crisis financiera desde que se inventaron las AFP hasta ahora. ¿Por qué? Porque tenemos un ahorro de un 10% de cada trabajador, lo cual es una enorme cantidad de plata. Entonces, ¿qué es lo que hizo Lagos? Otra de las medidas de Lagos, aparte de la cosa ideológica,
que todos anduvieran contando mentiras, como que Chile era un país desigual, cuando Chile llegó a ser el país, antes del estallido, llegó a ser el país que tenía la mayor movilidad social del mundo. Y eso uno lo veía a diario. Los hijos, la empleada doméstica de mi casa, que las hijas estaban en universidad y andaban en un auto estupendo, y ella era una mapuche, mi empleada, la empleada de mi madre, no mía, la empleada de mi mamá era una mapuche que no sabía leer, y su hija andaba estupenda, como que fuera de otra raza, nada que ver con su mamá, como que cambiaba la raza, porque ella era toda gordita, media feita, y la otra estupenda, la hija, con un auto estupendo y estudiando y recibiéndose todo eso. Eso uno lo veía a diario, la movilidad social. Entonces, la izquierda todo el rato, la desigualdad, la desigualdad, la desigualdad, la envidia, la envidia, la envidia, el odio, el odio, el odio, todo el rato. Yo estaba, me acuerdo, en Puerto Montt trabajando y quería distraerme, iba este lugar de el Centro Cultural de Puerto Montt. Pura propaganda marxista, marxista, marxista todo el rato. En las fotografías, en las exposiciones de artes plásticas, en el cine arte, pura, todo era pura propaganda marxista, todo el rato. Bueno, entonces el CAE va a generar a una generación, valga la redundancia, una generación de jóvenes frustrados y enojados, indignados, porque se les engañó. Y después la guinda, no, estábamos hablando de la AFP. Entonces la AFP, vamos con la AFP. La AFP, ¿qué es lo que hicieron? Había una tasa de encaje. Esta tasa de encaje estaba desde tiempos de Pinochet en un 100%, es decir, que la AFP tenía que respaldar al 100% los ahorros, no las ganancias, los ahorros que había depositado el trabajador. El trabajador depositaba 5, la AFP se comprometía con esta tasa de encaje al 100% de que asegurarle que mantuviera ese 5 que había depositado. Si ganaba un 2 y después se perdía por los problemas de las bolsas de comercio y de esta montaña rusa que es las finanzas mundiales, ok, pero había una seguridad de la tasa de encaje de un 100. Elwin la bajó, pero sin intenciones maléficas, y Frey tampoco, pero donde llega a su pleno a su plenitud es con Lagos, donde la tasa de encaje terminó en un 1,02%. O sea, de un 100% bajó a un 1,02%. Es decir, había una intención de que en algún momento, si hubiera una crisis que se produjo después, la crisis de Lehman Brothers, donde hubo personas que perdieron, que estaban en el fondo A, el fondo más riesgoso, perdieron el 80% de su capital, el 80% de lo que tenían de su capital, por la crisis Lehman Brothers. Yo tuve intuición, dije, aquí viene algo raro. Había, me acuerdo, una gran inflación antes de la crisis, una universal, mostraban en la televisión, dije yo, me cambio. Estaba en el fondo A, desde que empezaron los fondos, yo siempre estaba en el A, en el A, en el A, ganando, 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 ganando plata. Y de repente dije, me voy al E. Me fui al E y capié la crisis de Lehman Brothers, capié la crisis, y mis fondos se mantuvieron bien. Eso fue una intuición que tuve yo, porque me movía en el mundo financiero y husmeaba y olía y seguía y estudiaba a los comentaristas, y los comentaristas no te daban muchas luces, porque había uno que se llamaba Larraín, que la semana antes de la crisis de Lehman Brothers decía, todo va bien, lo leía en el EMOL. Bueno, eso es algo premeditado para que la gente se enoje con las AFP y las odie y quiera destruir esa mierda de las AFP. Y además, en el gobierno de su excelencia, el elegido democráticamente, el señor Augusto Pinochet, el 70% de los ahorros tenían que ir a ahorro nacional. Y eso se fue eliminando, y en un momento determinado,
con Lagos se llegó a un 10% nacional y a un 90, 80, una cantidad abrumadora donde se depositaban los ahorros de nosotros, de los que éramos, los que estábamos trabajando, se depositaban en el exterior. Y el exterior no tiene la naturaleza que tenía Chile, donde había la misma AFP, los mismos fondos de la AFP le daban una seguridad de que no iba a haber una crisis financiera. Pero se produjo la crisis financiera en Estados Unidos, en Lehman Brothers, porque había una burbuja, porque había más crédito que ahorro, porque estalló la burbuja. Y vino el enojo. Pucha, la AFP. Decía el tipo, yo tenía 30 millones para mi jubilación y ahora tengo 15. ¿Cómo es posible? Tengo 10. Enojado. Y ahí vino el no más AFP que decían, metan todos los fondos en el E. Todos se fueron al E, el E se fue a la cresta. El E, lo peor que no razonaban. Yo jamás me habría metido en el E. Después del estallido, el E se fue a la cresta. O sea, todos los fondos nacionales se fueron a la cresta. Esa es la AFP. Y la guinda del postre. ¿Cuál fue la guinda del postre que hizo Lagos? La guinda del postre fue el Transantiago. Eso afectó la vida diaria. Yo lo viví porque yo no tenía auto. Y cuando la señora Bachelet, recién llegada al gobierno, que este plan fue de Lagos, Lagos planificó todo esto. Acuérdense que Marinakis y todos los empresarios de las micros amarillas bloquearon las carreteras y Lagos, con su autoridad de estadista, su carácter, dijo, vamos, y los mandó toda la fuerza especial de carabineros, los disolvió y sacaron las micros. ¿Por qué? Porque Lagos tenía esa personalidad fuerte, pero su ser es profundamente maligno. Porque lo que estaba era algo que funcionaba bien. Las micros amarillas funcionaban estupendo. ¿Cuál era el problema? Que de repente competían y había choques. Eso era la noticia que daban a veces. Pero la micro amarilla, el 60% eran personas que el dueño manejaba su máquina. Marinaki era el que más tenía máquinas, pero había empresarios con varias máquinas, pero todo estaba orientado a la necesidad del consumidor. Estaba orientado a la demanda. Y la demanda era uno que quería hacer esto. Entonces todo era una armonía de, eh, de mercado, donde incluso yo me acuerdo que había en las amarillas y siempre había uno que le decía, vas, había uno que trabajaba en eso, en decirle, vas a 5 minutos de la otra. Entonces se iba más lento, más rápido, iba, o sea, se mantenía incluso un tiempo en el mercado entre una y otra. Y yo me acuerdo que lo que más me gustaba de las amarillas es que en la noche, a la 1 de la mañana, tenía que caminar, me gustaba caminar, me gusta caminar, y y camino 1 hora y de repente aparece la amarilla, la hacía parar y me paraba en cualquier lugar la amarilla. Pero después cuando llegaron esta monstruosidad, tenía que estar en un paradero pasando frío sin poder caminar porque si me pillaba a mitad de cuadra, entre paradero y paradero, no me paraba porque no había respeto por eso. Solamente los paraderos, o sea, tener que estar ahí con una esperanza, esperando horas de horas. Esas. Bueno, el primer día hice dedo, al tiro me llevaron a dedo. El segundo día ya los automovilistas no me llevaban a dedo. Al final me fui en bicicleta a la oficina. Y empecé a andar en bicicleta porque sufrí lo que fue el Transantiago. Cómo se arruinó ese metro, que el metro era maravilloso. Lo arruinaron. Arruinaron el metro. O sea, metieron a todo el mundo en el metro. Todo el mundo se achoclonó en el metro. El metro, la gente tomaba la micro por arriba, no había problema. Todo funcionaba bien antes del Transantiago. El Transantiago fue, ¿para qué? Voy a dar los detalles, porque sabemos que al mismo tiempo hay 2.000 millones de dólares, creo, al año. O sea, las micros amarillas pagaban impuestos, las amarillas, pagaban impuestos. Aquí ahora hay un subsidio del Estado y han metido plata y plata y plata. Es un hoyo sin fondo. La gente ah, y te motiva a algún comportamiento inmoral porque tú no pagas, unos pagan, los estúpidos, comillas, los correctos, los rectos pagan, los otros se cuelan. Entonces, es un incentivo perverso
a la no moralidad, a la no civilización. Entonces el Transantiago fue lo peor. Y eso fue en el gobierno de la Bachelet. Pero venía de Lagos. Y Lagos, digamos, esto lo hizo a conciencia, es la teoría de mi hijo. La teoría mía es que yo no sé si Lagos lo hizo a conciencia o se lo hizo simplemente, todo esto lo hizo exacerbación de todas estas políticas, porque hay más. Podríamos irnos por otras políticas más. Lo hizo por una, ¿cómo se diría? Una egolatría, una vanidad, esta cosa de, ¿cómo se le megalomanía también. Es cierto que él es un ególatra, un megalómano, y buscó la aprobación de la derecha económica, que lo aplaudió a rabiar cuando se fue. Lo aplaudieron a rabiar. Le estaban dando mejores los que estaban en las concesionarias, los que estaban en la AFP, no era lo mismo, las mismas condiciones de antes, los que estaban en el negocio de las universidades, etcétera. Todo esto fue una orgía de capitalismo salvaje al estilo agudización de las contradicciones, compañeros. Porque hay un detalle que ustedes no saben, compañeros, que los compañeros siempre están pensando cómo tomar el poder, compañeros. Yo fui compañero, era de los compañeros comunistas. ¿Y cuál era el tema de conversación con una cerveza? Cuando estaban todos tomando cerveza, ¿cuál era el tema favorito? ¿Cómo vamos a tomar el poder, compañero? No importa el plazo, planifiquemos esto. Entonces Lagos planificó esto con su egolatría. Él recibió aplausos de la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda podía hacer su trabajo cultural. Y recibió aplausos de la derecha, porque la derecha estaba feliz ganando plata. La derecha de mierda, estúpida, ganando plata. Pero hizo el trabajo perfecto. Esto era una bomba que iba a estallar. Y esta bomba, al estallar, ¿quién iba a ser el responsable? La empresa privada. La empresa privada era el escudo. Pero ¿quién fue el que hizo todo esto planificadamente? Un político. ¿Y quién lo aprobó en el Congreso? La derecha y la izquierda. Las reformas fueron aprobadas por la derecha y la izquierda. Acuérdense de Longueira, que le salvó el pellejo. Le salvó el pellejo a Lagos, Longueira, de la UDI. Había ese lema: la izquierda unida, la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Entonces Lagos es el que genera el estallido social que llaman del 18 de octubre del año 19. Es Lagos el que hace que esta prosperidad que llevábamos de un crecimiento de promedio 7-8%, hay que entender que en el año 89 estábamos en dos dígitos, sobre 10%. Año 90 viene Foxley, el ministro de Hacienda de Elwin, y baja, le pone paños fríos. Y comienza la década del 90 con un 7% promedio de crecimiento. Y este crecimiento está sobre un 100% que viene de antes. Por lo tanto, el 7% del año 97 es sobre una base mucho más contundente. Por lo tanto, ese 7% es mucho más, es una riqueza mucho más monstruosa que un 7% del año 87. ¿Me entienden? Porque está basándose en el 100% que existe. En el 87 había una riqueza menor. Es decir, el Producto Interno Bruto se multiplicó por 2,5. Y la pobreza de un 30% llegó a un 8%. Todo este éxito se fue paralizando con el Banco Central en la crisis, en el año 98, con la crisis asiática. Subieron las tasas de interés excesivamente y la crisis asiática contrajo el crecimiento de la economía a un 3%. Y ese fue el gobierno de Lagos, con un 3%. Y empezó a decrecer cada vez más. Y Lagos fue el que llevó al Ministerio de Defensa a la Michelle Bachelet, que con su sonrisa hermosa conquistó a las masas y fue la candidata, que era una candidata que estaba en la concertación, pero que su espíritu es un espíritu de ultra izquierda, que en el primer gobierno se mantuvo moderada, pero después en el segundo gobierno llamó al Ministerio de Hacienda, de Economía, a los ministerios más importantes, como decía Villegas, decía:
a los de segunda división, no de primera división, a los de segunda división, que eran unos ministros que hicieron el famoso reforma tributaria, que era un mamotreto que nadie entendía, porque los contadores, yo les preguntaba, porque trabajaba en esa época en el mundo financiero, y tenía un amigo que era contador de varias empresas. Entonces, no lo entiendo, me decía el contador, es complicado. Es decir, vino la Bachelet en su segundo gobierno a frenar el crecimiento económico de una vez por todas, y vino el frenazo con esta reforma tributaria. Porque la Bachelet se soltó los crespos. La Bachelet en el segundo gobierno, acuérdense cuando ganó, dijo, el discurso después de ganar, dijo, porque la derecha tiembla cuando nosotros salimos a la calle, porque ella era allendista, su papá había sido el jefe de la JAP, de la Junta de Abastecimientos y Precios. Bachelet había sido la comandante Claudia y sus amantes eran del frente Manuel Rodríguez, y había estado en la República Democrática Alemana, la Alemania comunista, que es yo estuve ahí en la Alemania comunista. Para seguir queriendo ser comunista después de estar en la Alemania comunista hay que ser recontra comunista, porque eso es una mierda. Era una mierda que yo lo he contado cuando estuve en la República Democrática. Ahí empecé a dudar del comunismo al verlo en su realidad, en un régimen comunista como era. Ahí empecé con la duda. Y la Bachelet frena. Entonces aquí está lo que les decía. El crecimiento económico que se frena. Todo el régimen de la Bachelet es un frenazo. Y después eligen a Piñera. Y toda la gente es contenta. Salió Piñera de nuevo. Otra vez Piñera. Yo también voté por él. Mal menor. Había votado por Kast. Y finalmente en segunda vuelta por Piñera. Y estaban todos contentos porque ahora se acabó el problema. Va a venir un desarrollo económico con Piñera. Pero no fue así. Lo que generó Piñera no fue desarrollo económico, y lo que generó fue vacío de poder. El vacío de poder. Es fundamental el vacío de poder para que se establezca el estallido revolucionario. La parte ideológica estaba. Todos se quejaban de la desigualdad, a pesar de que Chile era el país con mayor transferencia de clases. ¿Cómo se llama esto? Movilidad social. Del mundo. Pero no, la mentira. La mentira comunista de que Allende había sido maravilloso y Pinochet había sido un monstruo. Repetido en todas las escuelas, donde los alumnos fumaban marihuana a los 14 años, no leían ningún texto y el profesor estaba diciéndoles eso, y ellos tragaban eso, volados de marihuana en la clase, escuchando eso, porque eso yo lo he visto en muchos, porque así fue. Comenzó la droga y el adoctrinamiento en paralelo a los niños de enseñanza media en las escuelas públicas. Está el caldo de cultivo, está todo listo, porque hay un vacío de poder. ¿Por qué el vacío de poder? Porque al mismo tiempo, incluso Piñera y sus ministros generan chispas. Porque vamos a ver cómo se fue dando el estallido. El estallido comienza el 18, claro, pero antes del 18 hay que ir para atrás. Hay que ir al comienzo del año 2019. Y si ustedes van a la hemeroteca es una especie de biblioteca donde están todos los recortes de la prensa o la prensa diaria. Yo me crié con una hemeroteca que tenía mi padre, que era un lugar donde tenía recortes de toda la prensa del siglo XX. Eso se perdió. Lamentablemente se perdió. Mi padre recortaba noticias importantes y las iba juntando en archivos. Bueno, la hemeroteca, si ustedes van a enero del 2019, están las instrucciones del Frente Amplio, del Partido Comunista, del Frente de Manuel Rodríguez, del MIR, etcétera, de jóvenes, aprovechen cualquier instancia para dejar la escoba, para dejar la cagada, para generar el caos.
instructivos a comienzos del año. ¿Por qué? Porque en el primer gobierno de Piñera, el primer año fue los 33 mineros que fueron rescatados, había estado el terremoto del 27F, entonces el primer año de Piñera fue extraordinario, maravilloso, del primer gobierno. Y en el segundo año viene la señorita Camila Vallejo y todos los comunistas a con el eslogan, con el grito de guerra, educación gratis y de calidad, educación gratis y de calidad. Fue el tema. Y Piñera, como siempre, es bueno para tirar, dijo, la educación es un bien de consumo. Y aquí, en el segundo gobierno, cuando empezaba el segundo año del segundo gobierno, en el año 2011 fue el segundo año del primer gobierno. En el segundo gobierno de Piñera, el segundo año era el 2019. Instrucciones. El segundo año, atacar, compañeros. Atacar con todo. Y mi hijo se daba cuenta de eso, porque él estaba en la calle, trabajaba en la calle y tenía una organización que se llamaba Capitalismo Revolucionario, que llegó a tener más de 200 integrantes con estructura leninista, con células secretas, y actuaban pegando letreros, luchando en lo que era todo esto del rayado de las calles y luchando frontalmente, enfrentándose frontalmente a palos contra los antifas. Venía de años en eso mi hijo, como militante de su propia organización, Capitalismo Revolucionario, que era una organización libertaria. En esa época mi hijo era libertario. Me acuerdo, yo lo acompañaba, íbamos a hacer manifestaciones frente a los servicios de impuestos internos, el impuesto robo, qué sé yo, y gritábamos ahí, teníamos pacos que nos vigilaban, y nosotros íbamos con las banderas de capitalismo revolucionario. Y mi hijo estaba enfrentándose permanentemente en la calle, y me decía, viene algo. Yo dije, no, no podía creer. La gente está enojada, la gente está furiosa. ¿Por qué? Porque ya estaban cosechándose las frustraciones de la AFP, porque allá había venido toda esa crisis de Lehman Brothers, habían masticado esa amargura del CAE, la deuda que no podía pagarse, o que la pagabas y no servía para nada porque eras un cesante y no tenías, y querías ser un profesional exitoso y no eras nada porque estaba lleno de profesionales, no como en mi época que se recibían en la Católica, como les decía, 20, 30 personas, 20, 30 abogados al año, nada más. Y en la Chile se recibían 100, ni siquiera 100. O sea, en Santiago existían dos escuelas de derecho, la de la Chile y la de la Católica, en el año 77, 78, 79, 80. Bueno, el Transantiago, eso era para todos, para jóvenes, viejos, todos sufriendo el Transantiago. Y la actividad de la izquierda esperando un estallido. ¿Y cómo se puede hacer estallido? Muy claro. ¿Cuáles son caballitos de batalla? Los jóvenes del Instituto Nacional, los jóvenes del Liceo de Aplicación. Murió uno quemado por una bomba Molotov, que el carabinero disparó un balín y reventó la bomba y reventó al joven. Todos esos meses hubo mucha actividad ultra izquierda y el alcalde de Santiago, que era Alessandri, no cerró eso. Ni Piñera cerró. Debería haber cerrado el Instituto Nacional. Debería haber cerrado el Liceo de Aplicación. A ver, no sé, haber tomado alguna medida, pero no, ninguna. Ahí estaban los cabritos, los jovencitos, haciendo sus diabluras. Esos estaban así, en intensidad. Acuérdense, el 12 de octubre, una semana antes del estallido, los jóvenes del Instituto Nacional fueron con bombas Molotov a incendiar la oficina del rector del Instituto Nacional y se salvó por milagro. Ese mismo 12 de octubre fue el estallido social, que se le llama estallido social, en Ecuador, donde los indígenas fueron a Quito y dejaron el caos y el desorden. Fue el estallido social. A la semana siguiente, el martes, fue el estallido en Bolivia, de signo contrario, en contra de Evo Morales.
porque había habido un fraude electoral el domingo. El 12, viernes 12, ya está planificado el tema de los 30 pesos. Porque el grito era, no son 30 pesos, sino que son 30 años. Correcto. Porque podrían haber dicho, eran 40 años, incluyendo al régimen del presidente Pinochet. No, incluyeron exactamente el régimen de la concertación. Y en el fondo, la izquierda, la extrema izquierda, al decir no eran 30 pesos, sino 30 años, están diciendo algo muy cierto, porque era la concertación la que generó todos esos malestares. Fue la administración torpe o maliciosa de la concertación, sobre todo del señor Lagos. Entonces, y de la señora Bachelet. Y Piñera, el gobierno de Piñera, ¿qué es lo que era? Era un gobierno socialdemócrata de centro izquierda. La UDI y Renovación Nacional eran de centro izquierda. Yo tenía un amigo, que era hijo de Miguel Serrano, que escribía en los diarios La Tercera, etcétera, columnista, hijo de Miguel Serrano, que fue a las manifestaciones con un peluche y era de Renovación Nacional. Fue con un peluche porque él estaba muy afectado por tanta injusticia. El hijo de Miguel Serrano. Y había muchos de nacionalistas que fueron a las manifestaciones. Fueron libertarios también a las manifestaciones. Y como les digo, de Renovación Nacional. Entonces había una efervescencia de todo el país en este tema. Porque estaban todos cabreados, todos enojados. Entonces, el domingo, por WhatsApp, todos los jóvenes del instituto y del liceo de aplicaciones, toda esta vanguardia revolucionaria, se ponen de acuerdo para ir a obstaculizar y a entorpecer el funcionamiento del metro. Y ahí viene el ministro de Transporte de Piñera diciendo, mira, esto se subieron 30 pesos, pero el que quiere más barato tiene que levantarse más temprano. Le echó benzina, fueron chispitas. Así son los ministros. El ministro, me acuerdo, en el primer gobierno, cuando hubo un problema con el gas en Punta Arenas, dijo, no, esto se acabó la fiesta, dijo. Puf, se generó, izquierda y derecha se fueron contra Piñera en Punta Arenas. Cuando fue el tema en Aysén también. O sea, no había un antino, eran solamente economicistas. Acuérdense que el primer gobierno de Piñera fue un gobierno economicista y después aprendió, y por eso ponía de ministro del Interior al señor Chadwick, que era más político. Acuérdense que en el gobierno de Piñera vino la insurrección con el tema de Catrillanca, que murió por un rebote de bala de un comando que era un comando, se llamaba el comando jungla, no sé cómo le pusieron, estúpidos, qué nombre le ponen. Y más encima se reveló toda la Araucanía. Y yo fui a la Araucanía en ese momento, recorrí la Araucanía, era impresionante. Lo he contado en un video en mi canal, cómo estaban los troncos, no se podía avanzar. Cortaban los árboles en unas carreteras estupendas que le había dado el Estado a los pueblos mapuche. Y ahí estaban estos ultras de la CAM generando un montón de violencia. Pero en ese momento la CAM no estaba ahí, se fue a Santiago. Hubo tranquilidad en la Araucanía, porque todos estos técnicos, estos comandos estaban ahí. También había comandos venezolanos. Eso está certificado. Y el día lunes comienzan a entorpecer y a molestar los jóvenes durante todos esos días el tema del metro hasta que se incorporan los profesores y los profesores revolucionarios de matemáticas, de historia, del lenguaje, fueron y destruyeron los torniquetes. Y el día viernes, que era preciso, porque el viernes era el día preciso, viene la quema de las estaciones. Y de ahí vienen todos esos días horrorosos que vivimos, esos días horrorosos. Y ahí estoy cumpliendo en este momento 5 años porque fui al día siguiente a fui por primera vez a la misa tridentina, a la misa en latín en la fraternidad San Pío X. Y la prédica del sacerdote fue, en esto está metido el demonio, donde está el odio, donde está la envidia, donde está la violencia, donde está el desorden, el caos, donde esto es el demonio.
Esa fue la prédica, me recuerdo. Conclusión de mi hijo, que la repito, que la gente, todos fueron a las manifestaciones, sobre todo la gran manifestación del 25 de octubre, donde se pedía el cambio de la Constitución. ¿Quién pidió eso? El Partido Comunista. El Partido Comunista dijo cambio de la Constitución, porque el objetivo final que estaba comandado, porque había una mesa de unidad social que trabajó durante todo ese año. Esa mesa de unidad social eran un montón de organizaciones de base, todas del Partido Comunista y del Frente Amplio. ¿Para qué? Para comandar este proceso. Y ellos sabían que una vez que se iniciara la acción de masas, ellos comandarían el proceso y convocaron a esta manifestación del 25, donde fueron todos. Yo tuve dos hijos de parroquia, son hijos míos de parroquia, sanitos, pero fueron allá por los amigos. Había una niña, una amiga de mi hija, que fue estudiante de medicina, fue a curar a los heridos de las manifestaciones. Unos iban por el animalismo, otros por el feminismo. El feminismo enarboló una lucha, todas las mujeres quisieron desahogarse porque es cierto que muchas mujeres, en todas las familias hay alguna mujer que ha tenido un problema de abuso de un pariente o de un hombre por aquí o un hombre por allá. Los hombres hemos cometido esto. Entonces, es así, el sexo masculino tenía esa deuda y esas mujeres se tomaron y empezaron, el violador eres tú, el violador eres tú. Eso que comenzó era esa cosa del feminismo. Estaba el animalismo, el ecologismo, el indigenismo. Todo se juntó. Y eso, pero ¿qué es lo que leyó el presidente Piñera? Todos quieren un cambio de constitución. Y el presidente Piñera fue primero que dijo, hagamos el cambio de constitución. Y ahí estaba Desbordes, que había dicho en la televisión, quiero que sigan en la calle. Desbordes, la Renovación Nacional, quiero que sigan la gente en la calle. Desbordes, que se supone que es de derecha. Y vino el gran acuerdo. Y ese gran acuerdo fue por iniciar un proceso de cambio de la Constitución. Y cada chileno, los que fueron, nosotros fuimos de los locos lúcidos, de los cuerdos, que cuando se hizo el plebiscito sacamos un 22%. Es decir, Chile entero, un 78% de los chilenos estaba loco. Yo me encontraba en la calle en Las Condes, donde vivía, con gente empresaria, gente millonaria, que me decían, estoy de acuerdo con lo que está pasando. Nosotros no hemos sido así, y además yo estoy perjudicado por esto y por lo demás allá. Todos eran víctimas, incluso hasta los empresarios eran víctimas. Todos éramos víctimas de un sistema y todos fueron a defecar. Y la defecación fue una defecación pública, física, mental, espiritual, emocional. Cada uno fue a tirar su defecación. Y eso fue un comportamiento anticivilizatorio. Fue un acting. El acting es sobreactuar el conflicto. El acting tiene un origen del psicoanálisis, que es cuando se produce una actuación en la psicoterapia de ciertas terapias. Bueno, yo no soy psicólogo, pero sí hay un psicólogo chileno, tenía que ser chileno, que descubrió y explicó el acting como un nuevo concepto. El acting es sobreactuar el conflicto. Si tú tienes una discusión con tu mujer, en vez de decirle, como estoy hablando yo ahora, con este tono de discusión, de repente romper algo y es sobreactuar el conflicto. Alemania fue humillada después de la Primera Guerra Mundial. La humillaron con el Tratado de Versalles. La humillaron. Le impusieron unas cargas tremendas. Le recortaron su territorio, etcétera, y la apuntaron como culpable. Y vino un acting, una sobreactuaron el conflicto con el nacionalsocialismo. Sobreactuaron el conflicto. Y después dicen algunos, ¿y por qué no se rebelaba la gente cuando estaban bombardeando? Ahí está el punto. Cuando te están bombardeando y tú estás recogiendo el cadáver de tu madre entre los escombros y tienes que apagar el incendio, o estás en una base de submarino y tienen que salir submarinos a cada rato y estás trabajando 24/7, apenas puedes dormir, ¿en qué momento te vas a rebelar?
La rebelión viene cuando hay cierta libertad, cierta prosperidad. Esa prosperidad se cortó. El chileno durante la década del 90 y del 2000, durante 20 años, arreglaba su casa, arreglaba el garaje, arreglaba la muralla, cambiaba el auto por un auto mejor. El hijo ya no estaba en un colegio municipal, sino que estaba en un colegio de pago y después entraba a una universidad y cambiaba la ropa y podía acceder a un televisor mejor y todo iba mejorando todos los años hasta que vino la reforma tributaria de Bachelet donde se chantó y vino el gobierno de Piñera, Piñera 2, Bachelet 2, chantó la economía y Piñera 2 generó el vacío de poder y más encima haciendo chispitas con declaraciones incendiarias de los ministros. Eso fue lo que pasó. Eso es. ¿Lograron su objetivo? No. Este país tiene una resistencia tremenda porque el primer plebiscito 62% en contra y el segundo también. Si hubiera triunfado el segundo plebiscito con la traición a Chile, a la patria, que hizo el señor José Antonio Kast y su partido que estaba exitoso y su éxito se lo farrió, porque Kast debería haber dicho el mismo cuando se eligieron los concejales, le he dicho, esto es un proceso que es ilegal, es inconstitucional y tiene un origen de violencia. No se consolidó la revolución porque no hubo una consolidación jurídica. Si hubiera habido, si esa constitución, la segunda o la primera, cualquiera de los dos proyectos constitucionales hubieran sido votados exitosamente, en este momento estaríamos en una debacle aún mayor de la que vivimos. Aún mayor de lo que estamos viviendo. Eso es, bendiciones, viva Cristo Rey y cuidado con el acting. Un abrazo.